Bienvenidas, bienvenidos al nuevo vídeo de esta semana. En este caso vamos a hacer un vídeo un poquito más corto, pero que creo que puede ser muy interesante. En el último vídeo os expliqué cuánto dinero necesitamos para comprar una vivienda. Y en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales. Vamos a hablar de cuánto se tiene que pagar, quién lo tiene que pagar y voy a daros 4 consejos a la hora de calcularlo. Empezaremos hablando sobre qué es este impuesto. Se trata de un impuesto que tenemos que pagar cuando hacemos compra de algún activo patrimonial. En este caso nos centraremos en viviendas. Lo tiene que pagar la parte compradora y ya lo incluimos en el último vídeo en la parte que nosotros tendríamos que poner, ya que este porcentaje normalmente no se puede financiar. Entonces, este impuesto depende de cada comunidad autónoma. Os dejaré por aquí un cuadro para que podáis ver cuáles son los diferentes porcentajes que habría que pagar en función de la comunidad autónoma donde estemos. El porcentaje que nos pone es el que nosotros tendremos que calcular sobre el precio de venta. Si nosotros escrituramos, como el último ejemplo, por 100.000 euros, en este caso en Cataluña es el 10%, pues tendríamos que pagar 10.000 euros de impuesto de transmisiones patrimoniales. Si estamos, por ejemplo, en el País Vasco, es solamente un 4%. Entonces, esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de dónde nosotros vamos a comprar una vivienda. Por lo tanto, a nivel general, la teoría es sencilla. Si yo compro por 100.000, tendría que pagar, en este caso, un 10% en Cataluña de impuesto de transmisiones patrimoniales. Aunque no es tan fácil, ya que en 2022 salió una ley y un nuevo valor que le llamaban valor de referencia. Entonces, este valor de referencia es un valor que pone desde el catastro y nos va a dar una estimación, porque es muy aproximado, ya lo veremos, del precio que tendría que costar esa vivienda. ¿Qué pasa? Que nosotros lo podemos consultar, os dejaré el enlace donde podemos ver el valor de referencia. A veces es más alto, a veces es el mismo y a veces es más bajo. ¿Y qué pasa si es más bajo, por ejemplo? Pues la ley es que nosotros tenemos que pagar sobre el precio más alto. Si el valor de referencia es más alto que el precio de compra, tendremos que pagar por el valor de referencia. Y si el valor de referencia es más bajo, pues en este caso no nos aceptan que paguemos por el valor de referencia, sino que tendríamos que pagar por el precio de compra. Es decir, sea lo que sea, siempre acabamos pagando de más. Aunque parezca muy complicado, realmente es bastante sencillo. Y como muchas veces compramos con hipoteca, en este caso la gestoría del banco se encarga, ¿de acuerdo? Si nosotros compramos un piso o una casa con hipoteca, dentro de esta provisión de fondos de la que ya hablamos en el último vídeo, que el banco nos va a cobrar antes de poder hacer la firma, ya nos van a incluir el precio del ITP y ellos ya lo miran, ya son los encargados de mirar, en este caso, si el valor de referencia es más alto o si es más bajo, por ejemplo. Si por el contrario compramos la vivienda a tocateja, es decir, ponemos todo el dinero nosotros, en este caso tenemos diferentes opciones. La primera opción es que normalmente la notaría o la inmobiliaria ya tienen una gestoría y ellos te dicen si quieres pagarles para que te lo presenten. Y la otra opción es hacerlo nosotros mismos. En este vídeo quiero explicaros muy rápidamente cómo lo haríamos y si veo que mucha gente lo pide, voy a hacer un tutorial, un mini tutorial, donde explicar cómo presentar por nosotros mismos o actuando en representación de alguien el impuesto de transmisiones patrimoniales. Veréis que es muy sencillo y realmente igual nos ahorramos 500 o 1.000 euros perfectamente. Esto que os explicaré ahora solo lo podemos hacer si lo hemos comprado sin hipoteca, ya que si compramos con hipoteca, normalmente la gestoría del banco nos obliga a que lo hagan ellos. Esto normalmente es un problema porque, pues como son gestorías que trabajan con muchísima gente, van muy lentas, entonces sí que es verdad que lo presentan y generalmente no hay problema, pero no te envían la documentación hasta muy tarde. Entonces, si tú en este caso tienes que presentar una alegación, y esto por ejemplo es un caso común, ¿qué podría pasar? Yo compro el piso, por ejemplo, por 80.000, porque he negociado el precio y lo compro por 80.000, el valor de referencia me sale en 100.000 y el valor de tasación, porque cuando hay una hipoteca tenemos que tasarlo, me sale en 90.000. ¿Cómo quedaría este caso? En este caso, nosotros en la compraventa pagaremos 80.000, pagaremos de arras, por ejemplo, de entrada un 20% de estos 80.000, esto es lo que nos pide el banco, pero para nosotros pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales lo tenemos que pagar respecto a 100.000. Entonces el impuesto, el ITP en este caso, será 10.000 euros. ¿Qué pasa? Como nosotros tenemos una tasación de 90.000, nos tocaría pagar, teóricamente, 9.000. ¿Qué podemos hacer? Enviar una reclamación, que normalmente siempre salen positivas, tenemos que hacer un escrito y tenemos que adjuntar la tasación que nosotros nos han hecho por 90.000.
nosotros con esta tasación y con el escrito intentando reclamar que el valor real son 90.000 y no son 100.000, aunque hayamos comprado por 80, generalmente estos 1.000 euros que nosotros ya habremos pagado, porque esto sí que no se puede anular, generalmente nos los van a devolver, ¿vale? He visto un par de veces que ha pasado y las dos han sido favorables, siempre y cuando tengamos una tasación, por ejemplo. Vamos ahora a mostrar un pequeño tutorial sobre cómo presentar el ITP. En este caso, como estamos en Cataluña, vamos a la agencia tributaria, os dejaré el enlace en los comentarios. Y básicamente pues tendríamos que ir a esta parte, nos da un formulario telemático, siempre también se puede hacer presencial, pero lo ideal es hacerlo telemáticamente, hay que rellenar poquitos datos y veréis que todo es muy sencillo, una vez tengamos la copia de las escrituras es muy sencillo. Tenemos que ir al acceso, en este caso nos vamos a identificar, una vez estamos identificados ya empezamos con la parte del proceso, empezamos con hablamos del documento que nosotros vamos a presentar. En este caso aquí pondríamos los datos de la escritura, pondríamos el tipo de escritura, notarial, vamos a poner la notaría con la fecha, como todo esto ya está registrado nos tiene que salir. Rellenar los datos de la operación, en este caso pues sería transmisiones patrimoniales onerosas, tipo de operación sujeto, la fecha, tendríamos que poner la fecha que nos aparece en la escritura. Aquí tendríamos que poner transmisiones y derechos reales sobre inmuebles urbanos. Aquí rellenaríamos todo y la operación aquí podríamos poner pago, impuestos de transmisiones patrimoniales, compra de la vivienda. De acuerdo, he rellenado los datos con un ejemplo. Aquí añadiríamos los bienes, en este caso, por ejemplo, piso, calle, paredes, naturaleza del bien, inmueble urbano, piso, pleno dominio, referencia cadastral, aquí la tendríamos que indicar, pondríamos todos los datos, normalmente si ponemos la referencia cadastral ya nos saldrán los datos, aquí tendríamos que añadir el documento, como vemos pues todavía no ha llegado la documentación a la agencia tributaria, podríamos añadir el documento que nos han dado en la misma notaría. Aquí añadiríamos los datos de las personas compradoras, en la parte de sujeto pasivo pondríamos los datos de la persona compradora y en los datos de transmitente la parte vendedora. Y como vemos, en la parte final ya nos llega la autoliquidación porque lo hemos presentado nosotros, base imponible 80.000, en este caso hemos puesto que no tenemos reducción, nos queda por 80.000, el 10% queda en 8.000, no tenemos bonificación, no tenemos absolutamente nada y aquí ya podríamos poner si tenemos ahí alguna parte complementaria porque ya hubiéramos pagado antes, si vamos tarde pues podemos poner intereses, si queremos poner observaciones, en este caso aquí podríamos poner que se tiene una tasación por un valor inferior al valor de referencia, pero como veis en este caso el precio de compra ha sido más alto que el valor de referencia. Espero que os haya sido muy útil este vídeo, hemos visto qué es el ITP, cómo calcularlo, incluso cómo presentarlo. A partir de aquí, si tenéis alguna duda, podéis dejármelo en comentarios o contactáis conmigo directamente. Espero que este vídeo llegue a mucha gente porque creo que es contenido interesante y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!